osteomielitis. Cuando hablamos de osteomielitis, si a un traumatólogo se le menciona la palabra osteomielitis, es para llorar, porque la infección del hueso es difícil de quitarla, más que todo por la vascularización que tiene. Dicen que los antibióticos sirven para muchas infecciones, pero para la osteomielitis cuesta mucho trabajo. Los puros antibióticos, salvo la osteomielitis hematógena, la osteomielitis por contacto, por continuidad, como son las fracturas expuestas o en general, traumatológicas, son muy difíciles de tratar. En una publicación del PubMed decía que la osteomielitis era curable al 100%, pero pues como que la gente o los pacientes no se han enterado de eso, porque la verdad todavía hay muchos pacientes que tienen osteomielitis de años, muchos años que llevan con infección de hueso y no se ha podido quitar. La definición de osteomielitis es la inflamación del hueso, ya sea por traumatismo directo o bien hematógeno. Otro puede considerar como la infección del hueso como tal. Las causas de la osteomielitis en la vía hematógena en los niños menores de 5 años, sinusitis, faringitis, otitis, que se dice que son las causas de que se forme osteomielitis en los huesos, pero es un poco raro mencionar aquí que una bacteria que está en los centros paranasales o en la faringe se vaya hacia la tibia, no le guste el Bomer, no le guste el mastoides, no le guste el malar, la mandíbula, y prefiera el fémur o la tibia o el húmero. Es un poco raro. En esa parte sí, yo tengo mi propio concepto de lo que es la osteomielitis. Pero bueno, vamos a hablar lo que dicen los libros. Frecuente en fracturas expuestas, grado 4, cuando hay lesión vascular sobre todo, es cuando es más frecuente. En fracturas expuestas se dice mucho que no hay que esperar más de 6 horas para lavarlos. Luego en la clasificación de Magdalena de las Salinas referían que no se tenía que esperar más de 8 horas para lavarlos. Me ha tocado lavarlos después de 24 horas cuando trabajaba en el seguro y no se infectan. Pero ¿cuál es la característica por la cual no se infectan los pacientes con fractura expuesta? Es que inmediatamente se hace la corrección del hueso. Si el hueso está chueco, hay que enderezarlo, ponerle una férula. Y eso ayuda mucho, por lo mismo de que para mí no es tanto la bacteria, sino la falta de circulación la que hace la osteomielitis. Cirugías, muchos pacientes después de una cirugía traumatológica pueden infectarse. Yo tengo mis conceptos especiales, un poco diferentes, porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay internos, residentes. ¿Quiénes son residentes? Internos. Ok. Cuando entran a quirófano, se ponen botas estériles, se ponen cubrebocas, se ponen gorro, ¿verdad? Hacen toda la técnica estéril, están empezando la cirugía y una mosca se para en el campo quirúrgico. Y es una mosca que trae muchas bacterias. Y el paciente no se infecta. Entonces, a veces los espantan, a veces la mosca se para cerca a la zona quirúrgica, porque está expuesto, casi no se mete, pero donde está expuesto. Y el paciente no se infecta. ¿Por qué? Diabetes, los pacientes diabéticos, el pie diabólico, que me dicen el pie diabético, que es muy difícil de tratar, así mencionan algunos, son causas de la osteomielitis, ¿no? Hay procedimientos invasivos como biopsias, también son causas de osteomielitis. ¿Qué es lo que causa? Bueno, esta es la definición oficial, por eso le pongo ojo. La supuración de una bacteria llega al hueso y el hueso, la bacteria empieza a hacer supuración, hace pus, y esa pus hace que aumente la presión del periósteo y eso hace que se le quite la circulación y se muere el hueso. Se forma necrosis y de ahí viene la osteomielitis.
Siguiente. La osteomielitis hematógena en niños menores de 5 años, dicen que por faringitis, sinusitis, es lo mismo que pasa con los aflojamientos de prótesis. El paciente estornuda, ahí está la causa del aflojamiento. ¿Por qué? Porque la bacteria salió desde la nariz y se fue a la prótesis y le infectó. O una infección asintomática de orina es la que hizo la infección de la prótesis. Francamente no, yo no pienso que sea eso. Yo no pienso que sea una infección que venga de la nariz y se vaya directamente a ese lado, a ese hueso, en vez de quedarse en las zonas cercanas. Pues hay mucho hueso en la cara, debería infectarse. Osteomielitis por continuidad del 2 al 16%. Las más difíciles de tratar, las fracturas desvascularizadas, las fracturas expuestas desvascularizadas, o sea, esas que ya hubo ruptura de arterias y estuvo mucho tiempo sin sangre, la fractura expuesta, esa es muy probable que sí, o casi el 80% de esas se van a ir a una osteomielitis y es difícil de tratar, ¿no? Siguiente. En la clasificación decía Nader, supuestamente son 2 estadios porque se conjugan los 4 estadios de aquí multiplicado por estos 3. Esto es el huésped y este es el hueso, según donde se encuentre la infección. Medular, que es donde empieza, en la médula. Superficial, cuando ya perfora la parte de la cortical. Localizada, cuando ya hace una fístula y hace un enrojecimiento en la zona cercana al hueso, en la piel. Y difusa, cuando ya se infectó toda la tibia o todo el fémur o todo el húmero, que son los huesos que mayormente se infectan. Entonces esto, cada uno lo conjugas con cada tipo de hospedero, cada tipo de persona, una persona saludable, una persona con compromiso sistémico local, y el último que refiere que el tratamiento o sea, si se quiere tratar la osteomielitis va a ser peor porque el paciente está tan mal que puede afectarlo, puede causarle algún daño más, ¿no? Por ejemplo, en el Seguro Social de Hermosillo, había un doctor que los internos le decían don Eutanasio, porque a los pacientes con insuficiencia renal no querían que los operaran. Llegó un paciente una vez con una infección, ni siquiera llegó a hueso, era una infección de tejidos blandos en cadera, y no permitía que entráramos al quirófano para drenar esa pus, porque decía que no servía, porque el paciente se iba a morir de todas maneras. Algo así se me hace el hospedero tipo 3, como lo califican aquí. A veces lo que prima es el costo que mantenerle o conservarle la extremidad al paciente. Entonces, pues en ese caso, pues, yo no estoy mucho en acuerdo con lo que dice el tratamiento, causaría más daño que la infección. Sí hay formas de tratar las infecciones en pacientes delicados, pero te tienes que expandir, tienes que pensar un poquito más ampliamente. Siguiente. Diagnóstico de la osteomielitis por biopsia, por función, por legrado, hacer una toma del cultivo y ver el antibiograma. Los síntomas típicos: inflamación, dolor a la movilización, aumento de tamaño y de temperatura. Febrícula, algunos lo refieren con fiebres muy leves de 38, 37.5, 37.6. Es bien raro que la osteomielitis dé una fiebre muy intensa. Generalmente no tienen fiebre los pacientes con osteomielitis cuando es osteomielitis crónica. Son pacientes que solamente le está saliendo pus por la piel y a veces ni siquiera hay enrojecimiento ni aumento de tamaño, aumento de temperatura en esa zona. Entonces, el síntoma es que sale pus y que le duele el hueso. Esos son los síntomas más importantes para diagnosticar una osteomielitis en forma clínica. Siguiente. También por estudio, la radiografía, donde se puede ver secuestro, involucro. La fístula se puede ver sin radiografía. El secuestro es la parte del hueso, que no tengo señalado. Es la parte del hueso que se muere, y el involucro es la parte del hueso que se quiere formar dentro del secuestro. Algo raro, porque cuando hemos tratado de entrar para alegrar
generalmente lo que encuentras es material que huele feo. Adentro no encontramos nada que está tratando de ser hueso sano, muy difícil de encontrar. Pero bueno, es lo que se menciona. Resonancia magnética contrastada, supuestamente es el golden, es el patrón de oro para osteomielitis de columna. Y el gamagrama de 3 fases con ubiquinidina. Ubiquinidina que le dicen que es la 2491. Es un estudio de medicina nuclear que se le hace a los pacientes y se espera las 3 fases, ¿no? La vascular, la tisular y la tardía. Supuestamente si esto te dice que hay infección, y si no hay infección, no hay infección. Mire, yo le he hecho gamografía a 2 pacientes con ubiquinidina y me han dicho que no tiene infección, y sí tengo infección, y el estudio es caído. Entonces, yo la verdad ya empiezo a desconfiar mucho del estudio de ubiquinidina. Me refiere, por ejemplo, cuando vi una prótesis infectada, que no había infección, que la infección era alrededor del hueso, me lo mostraba la gamografía, y al final de cuentas sí, hasta olía feo en el canal medular, ¿cómo se llama? El tejido muerto. Entonces, pues bueno, son de los estudios más modernos que hay, la gamografía de 3 fases, lo hacen aquí en hospitalidad. Aquí este es un ejemplo, no puedo tomarle al paciente que tenía, pero este es un ejemplo de una prótesis de rodilla que se infectó. Aquí sí se ve alrededor, en la que yo veía, nada más se veía tomada esta zona en la parte de arriba y era todo. La prótesis no se había tomado y sí había infección, la verdad. Pero bueno, siguiente. Diagnósticos diferenciales: gota, artritis reumatoide, fracturas incompletas. No sé si aquí alguien ha visto un paciente que llegue caminando de los libros pélvicos y que esté fracturado. ¿Nunca? A mí me ha tocado ver fracturas de tibia, caminando, fracturas de cadera, caminando, impactadas, inflamadas, fracturas de calcáneo, caminando. Sí pasa, hay pacientes que por alguna razón no se mueve mucho, produce dolor, pero les permite caminar. Entonces puede ser un diagnóstico diferencial de una osteomielitis. Muchas veces se confunde con enfermedades reumatológicas. La gota, sobre todo cuando está en su fase aguda, produce mucho dolor que la gente, artritis reumatoide, inflama tanto, que a mí me entraba un quirófano. De hecho, yo entré una vez pensando que era una artritis séptica en este caso. Y era una artritis reumatoide en su fase más activa, pero el paciente mejoró y se le quitó. Entonces, bueno, siguiente. Técnicas. Esta es una técnica, probablemente no sé si la han visto aquí, se llama la técnica de Papineau. No sé si han visto aquí pacientes con el hueso abierto en su cama, ¿no? La técnica de Papineau es dejar expuesto el hueso, nada más se abre, se deja abierto el hueso, sobre todo la tibia. Yo lo he visto en tibia, se deja y se va cambiando los apósitos cada 3 días y cada 15 días se va haciendo curetajes para ir sacando el tejido muerto. Dura 18 meses para quitar la infección. Ya cuando se vea que está rojito, que está sangrando el hueso, en ese momento ya se coloca en la segunda fase, que es la colocación de injerto, y el injerto tiene que ser de cortical y de esponjosa, porque de tanto estar quitando hueso que supuestamente está muerto, el hueso queda muy débil. Hay que a veces fijarlo con fijadores externos o ponerle una férula porque se puede fracturar. Luego de la fase de injerto pasa a la fase de cobertura, que para mí se me haría la más importante, porque en la fase de cobertura últimamente se están rotando colgajos o se están colocando colgajos de injertos vascularizados, que es lo que más le va a servir al hueso. Desde que han empezado los injertos vascularizados, no sé si aquí se haga microcirugía. ¿No se hace? ¿Ustedes lo saben? ¿No han hecho microcirugía? ¿No se hace microcirugía aquí? No. Los injertos microvascularizados les ayudan mucho porque le está dando sangre al hueso y evita que se siga muriendo más hueso, porque realmente la causa de la osteomielitis es que el hueso se está muriendo, ¿sí? Más que la bacteria, porque
muchos se dedican a buscar la patología, a buscar que el patógeno más frecuente de este es Staphylococcus aureus, que puede encontrarse pseudomonas, se puede encontrar cándida, pero el más frecuente es Staphylococcus aureus, que es una bacteria propia de la piel, ¿sí? Entonces, pero realmente el tratamiento más importante aquí es darle circulación al hueso. Siguiente. Tratamientos, injertos, pues no se ve muy bien, pero bueno, injertos mallados con rotación de colgajo en la parte de arriba. Cuando es una osteomielitis difusa, que ya agarró todo la tibia o todo el fémur, el fresado del canal medular, con fresas preferentemente en forma manual, pero también lo pueden hacer con la forma, si está muy duro o ya se calcificó en alguna zona, con las fresas para poner clavos centromedular. Y lo que a mí no me gusta mucho, la amputación. Decía un médico, un traumatólogo del Hospital Magdalena, que para ellos la amputación era lo mejor porque les quitaba mucho trabajo de estar lavando al paciente y volverlo a meter y volverlo a lavar y volverlo a injertar y volverlo a poner. Entonces, preferían amputarlo. En la feria del libro encontré una persona que tenía una prótesis y me saqué a preguntarle. Yo pensaba que fue un accidente, ¿no? Un traumatismo. Pero lo que pasó fue que tenía un tumor, un cáncer en la tibia. Y no fue por el cáncer que lo amputaron, sino porque le pusieron una prótesis expandible y se infectó. Y no podían controlar la infección y terminaron amputando. Y la amputación fue más arriba de eso, fue un transfemoral. Entonces, muchas veces por no controlar infecciones, no sé si a ustedes han visto, a mí me ha tocado ver por ahí por Pilar Blanco, hay un niño que está cortado por la mitad. ¿Sí lo han visto? Hay un niño que no tiene de aquí para abajo. Y generalmente no es por cáncer, sino por infecciones que no pueden controlar. Y a mí sí me llama mucho la atención eso. Bueno, siguiente. ¿Han escuchado esa frase que está ahí arriba? El terreno que lo que pasa es que no se ve. Sí, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Esa frase la dijo el doctor Claude Bernard. Fue un médico francés de 1813 a 1878. Fue en el mismo tiempo que Louis Pasteur. Y a esto es lo que quería llegar. El doctor Claude Bernard, si ustedes lo reconocerán por el síndrome de Claude Bernard-Horner, no sé si lo han escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado? Nadie. ¿Saben quién es el síndrome de Claude Bernard-Horner? ¿No? Se le cae el párpado, el oftalmos, lagrimeo, o un tumor de Pangos en la parte superior del pulmón. Para que vean que les digo que hagan una práctica, busquen un libro de Harrison viejo, muy viejo, y van a encontrar todavía como el síndrome de Claude Bernard-Horner. Pero luego busquen uno más reciente, un Harrison más reciente, y van a encontrar como síndrome de Bernard-Horner. Y busquen uno nuevo y van a encontrar como síndrome de Horner. Ya no se le menciona a Claude Bernard. Y Horner era el achichicle de Claude Bernard. O sea, ya desaparecieron a Claude Bernard. Y si ustedes leen de Claude Bernard, mucho le tiran. ¿Por qué? Porque dijo cosas que no convenían. ¿Alguien de ustedes fue a la feria del libro? Nadie. Estaba de guardia. Algo que dijo Rodolfo de Rivera que me llamó mucho la atención porque yo sí me acuerdo en eso, fue de que el mundo lo mueve la economía, ¿sí? El mundo lo mueve el dinero, los negocios, ¿sí? Entonces lo que él decía era algo que estaba opuesto a lo que a hacer negocios.
Claude Bernard escribió el libro Estudio Introducción al Estudio de la Medicina Experimental, donde él resumiría en la medicina, en ese libro, decía, tú no creas a los demás, no creas en lo que veas, experiméntalo tú mismo. Él decía eso. Cuenta una vez que había llegado alguien que le había disparado en el hígado y se había hecho un boquete y se veía como la vesícula, o el boquete, la vesícula se contraía y empezaba a drenar y se veía el mecanismo, y él decía que eso era experimentación indirecta o casual. Tampoco es ser tan sádico, ¿no? O sea, pero vas aprendiendo de esas cosas que te van llegando aquí en el hospital, que llegan muchos casos, vas aprendiendo, vas viendo casos, pero son experiencias tuyas. Más de pensar decir de que, no, pues en algún artículo leí que esto, que el otro, ¿qué experiencia tú has sacado de estar ahí? Entonces, es lo importante de Claude Bernard. Claude Bernard se agarró tuvo un agarrón polémico con Pasteur. Aquí quiero hacer una aclaración porque voy para allá en cuestión de los juveniles también. Luis Pasteur no era médico. Claude Bernard era un doctor fisiólogo. Otro muy conocido era Antonio Béchamp, era médico. Eran dos médicos contra un químico. Luis Pasteur era químico, no era médico. Y él hizo la teoría microbiana de las enfermedades. Y desde ahí ha empezado todo. Que es una teoría, no es una ley. Sigue siendo una teoría. La teoría microbiana todos las conocemos, ¿no? Las bacterias son los bichos que llegan, infectan y causan un desastre. Pero hay una antítesis a esa creación, que es la teoría de los microcimas, que nadie la conoce. La teoría de los microcimas la creó Antonio Béchamp. La teoría de microcimas habla de que las bacterias, lo que dice arriba, el microbio no es nada, el terreno no es todo. Si tú agarras un cadáver de un animal y lo pones en un lugar estéril, le pones isorines si quieres, lo tapas, estéril y hermético, el animal se va a pudrir, se va a empezar a pudrir por dentro, sus mismas bacterias se lo están comiendo. Es algo que se llama autofagia, se va comiendo, es un sistema de limpieza del organismo, por eso existen las ratas, las cucarachas, por eso existen los gusanos, es un sistema de limpieza. Como dicen, como es arriba es abajo, cuando la célula va a morir, la mitocondria sale y por pleomorfismo se transforma en bacteria y se come a la célula. Eso es la teoría de los microcimas. Entonces, las bacterias realmente son nuestro sistema de defensa del cuerpo. Y lo que están haciendo con los antibióticos es matarlos. Los antibióticos tienen tres funciones, que ya lo vamos a ver. Pero bueno. Entonces, ¿por qué no se puede controlar las osteomelitis y por qué las infecciones llegan a ese grado de las amputaciones? Porque se está enfocando en la bacteria. Y la infección la causa, como dijo, eso sí lo dijo Claude Bernard, lo causa la asfixia y el fermento. La falta de oxígeno y el pH ácido. Eso es lo que causa la infección, no tanto la bacteria. Hay un doctor, era ex catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Se tuvo que salir porque lo presionaron demasiado. Se llama Máximo Sandín. Él es microbiólogo. Y él teoriza, porque pues todavía todos son teorías, igual que la teoría microbiana, teoriza que las bacterias forman las células y los virus forman los cromosomas. Entonces, es algo muy diferente. ¿Pero qué pasó? Les voy a contar esta historia. En 1890 hubo una polémica en la Universidad de la Sorbona. Luis Pasteur se enfrentó contra Antonio Béchamp. Antonio Béchamp era su maestro de Luis Pasteur. Pero entre el público estaban representantes de una compañía llamada IGGBM. IGGBM era una empresa que le vendía acero a Hitler. Más adelante le vendió y tenía una sucursal pequeña llamada Bayer. Esa sucursal pequeña llamada Bayer le interesó mucho eso, las teorías de las bacterias, y en ese momento
dijo, pues mira, si encontramos 10 bacterias y 1000 bacterias, por cada bacteria y un antibiótico nos hacemos ricos. Y de ahí empezó todo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los virus, muchas de las bacterias, son otra cosa. Son toxinas, son metales pesados. Por eso que no se puede salvar un paciente con rabia. Un paciente con tétano lo deja morir. ¿Han visto un paciente con tétanos alguna vez? ¿No? ¿Un paciente con rabia? ¿A un perro con rabia? ¿Nadie? Está largo de explicar esa parte, por qué viene, de dónde viene la rabia y de dónde viene el tétano. Yo tuve síntomas de tétano y no fue por un clavo oxidado, fue por trimetropil. Y es horrible. ¿Qué pasa? Que ahora le cambiaron el nombre. Al tétanos ahorita le dicen síndrome extrapiramidal y a la polio le dicen Guillain-Barré. ¿Qué pasa? Que se maneja por nombres, cuando debe ser, el diagnóstico debe ser sindromático, por síndromes. ¿Por qué? Porque si te falta un nudo, entonces no entra dentro de esa enfermedad. Y no es así. Debe manejarse por síndromes como lo hacen los franceses. Son un grupo de enfermedades que puede faltar un síntoma u otro, pero entra en ese síndrome. Pero si le pones un nombre, no, pues enfermedad de Bielefeld, pero le faltó esto, entonces no es Bielefeld. Lo mismo pasa aquí con las bacterias y los virus. La razón por la cual la osteomielitis no puede ser tratada, o hay tantas amputaciones o complicaciones por la osteomielitis, es porque se están enfocando en la bacteria. Cuando la bacteria es un síntoma de las células óseas que se están muriendo. Entonces, si se están muriendo esas osteocitos, se están muriendo, y las mitocondrias se están transformando. Es más, llegó un doctor de la universidad de la UDG y dijo algo que me ayudó en lo que lo voy a explicar. Dijo, la mitocondria es una bacteria especializada. Así lo dijo. Y es verdad, la mitocondria es una bacteria. ¿Quién mata las células muertas según lo que leen sus libros? ¿Cómo? Supuestamente son los linfocitos NK, los natural killer. Pero también revisen la historia de los linfocitos NK desde el comienzo y van a ver que los linfocitos NK han ido aumentando misteriosamente de cantidad. Antes era una cantidad muy pequeña y ahora es una cantidad tan grande que yo creo que ya debe aparecer en la biometría hemática. O sea, la cantidad del número, si ustedes revisan los libros antiguos, los números de linfocitos NK en el cuerpo antes eran muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque decían, oye, son 1000 bacterias, la piel se muere cada 21 días, hay piel nueva. El hueso cada 8 meses tenemos huesos nuevos y se van muriendo y se van muriendo. Los NK no iban a alcanzar a comerse todo eso. Entonces, ¿qué? Pues aumenta el número de NK. Es que no son los NK los que producen eso. Es la autofagia. Se están comiendo ellos mismos cuando mueren. La bacteria misma es la que se digiere la misma mitocondria se digiere a la célula. Es un sistema de limpieza simplemente. La bacteria solamente te indica que hay, ¿cómo se llama? En la última no me la puse. Ahorita me la regresas. Perú 12. La bacteria solamente te indica que se están muriendo células y te vas a tratar la bacteria. Lo que tienes que hacer es darle oxigenación al hueso, ponerle colgajos cutáneos, mejorar la circulación si es un diabético, controlar la diabetes. Hay otras formas, no me quiero meter en esas cosas, pero hay otras formas para mejorar la circulación del hueso. Hay muchísimas formas. Terapias oxigenantes, el ozono, cámara hiperbárica, todo eso. Pero hay muchas más. Peróxido de hidrógeno, cloruro de sodio, hay un montón de cosas para utilizarlo. Obviamente legrar, eso es muy importante para sacar el tejido muerto, el tejido que ya está podrido porque huele horrible. Cuando uno saca eso, y curiosamente algo, no sé si han visto, a ver si alguien ya de un poco más de edad, ¿alguien ha visto una miasis? Sí. ¿Sí? ¿Se han visto miasis? Bueno, huele horrible, ¿no? La miasis, ¿cómo
el gusanito se come todo el tejido humano. Es más, la miasis ayuda. Cuando lo quitas huele horrible, huele a huevo, no, es un olor indescriptible, ¿sí? Pero el tejido está limpio. Lo que pasa que cuando limpiamos o hacemos desbridamiento, se forma fibrina, que es amarillo, y todo lo que vemos amarillo creemos que es pus, cuando realmente es fibrina. El cuerpo está tratando de recuperarse y lo quitamos. Si ustedes ven un paciente con pie diabético, si le hacen un lavado, en los bordes va a haber un borde amarillento. ¿Sí lo han visto? Ok, ese borde es la misma tejido que está queriendo cerrar otra vez la piel. No va a poder, pero va queriendo cerrar. Y cree que es pus o está infectado y bolas, vamos a quitarlo. Y no es así. Lo que hay que hacer ahí es mejorar la circulación de ese pie para que ese pie solito se cierre. Y si no, pues si no alcanza a cerrarse solo, pues poner un colgajo o un injerto. ¿Sí? Pero es circulación. Aquí es de circulación. ¿Por qué las fracturas expuestas se infectan? ¿Por qué se infectan las que van al quirófano? Porque en vez de cuidar campos estériles, que sí es importante, pero en vez de cuidar eso, es el manejo de los tejidos dentro de la cirugía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si tú vas a agarrar el bisturí y vas a entrar y de un hachazo vas a llegar hasta hueso, en traumatología estoy hablando, pues obviamente ya cortaste fibras musculares, le quitaste circulación, es más frecuente que se infecte. Pero si te vas por los caminitos que tienen músculo y los haces a un lado y no te cuelgas, porque muchos se cuelgan, como parecía que estuvieran esquiando, se cuelgan ahí todo el tiempo para atrás, se hacen para separar para que el médico vea, pues al separar estás matando células. Eso es lo que ocasiona la infección, no tanto que una bacteria se haya metido. Por eso yo decía que una bacteria del seno paranasal se vaya hasta la tibia, porque la osteomielitis hace en niños, la osteomielitis hematógena hace abscesos de Brody, que es en la parte de la física y crecimiento de la tibia proximal y el fémur distal. Entonces, ¿por qué no eligió el malar? ¿Por qué no eligió el mastoides o el esfenoides, que está más cerca? Es que no es la causa, son traumatismos directos en la rodilla que hacen que los músculos aumenten, hagan un síndrome compartimental y le corten la circulación al periósteo y los 3 o 4 vasos nutricios que tiene la tibia, porque la tibia es uno de los huesos que menos circulación tiene, igual como los escafoides, tiene muy poquitos vasos nutricios, y si esos vasos nutricios se trombosan, va a tener una osteomielitis, y eso con un traumatismo, un golpe. Y luego llega al hospital y le pongo un vendaje de anticompresión que es compresivo. ¿Sí me entienden? Un vendaje y le agarran y le ponen con toda la fuerza para que se desinflame. Lo que hay que darles chance a que el músculo respire, porque el músculo apretado comprime la parte por donde entra la circulación en el hueso. Esa es la razón de por qué se muere el hueso y por qué es tan difícil tratar el hueso. ¿Sí? Porque ya, como tiene 3 o 4, no me acuerdo de la tibia muy bien, creo que son 4 vasos nutricios que tiene. El escafoides tiene 1. Si ese se trombosa, la otra parte por donde puede llegar sangre es por el periósteo. Cuando hacen cirugías, antes abrían y se quitaba el periósteo para exponer bien el hueso y afrontarlo, ahora ya no lo hacen, ahora dejan el periósteo porque le da circulación. Y luego perforas con una roca que no tiene filo, que está saliendo humo, estás quemando hueso, y luego se pregunta por qué se infectó. Hay que ver todo eso, ¿no? Si vas a perforar, porque obviamente las rocas últimamente las están haciendo así, para que compren y compren rocas, por lo menos no le pongas isquemia, porque si le pones isquemia, la sangre es un refrigerante, y esa sangre va haciendo que si estás perforando y estás produciendo, porque sale humo, si han estado en cirugías de traumatología, ¿sí? Ven que a veces perforan y está saliendo hasta humo, como si estuvieras perforando una madera. Pues por lo menos que no le pongan isquemia, porque la isquemia, la sangre va a refrigerar esa zona. ¿Sí? Entonces y luego el paciente está internado, está apartado de sus familiares, hay un estrés psicológico, no puede ir al baño, etc. Llega con infecciones, lo que le dicen infecciones nosocomiales. ¿Sí? Yo la verdad soy mucho de dar de alta lo más pronto posible al paciente
Para mí está mejor cuidado un paciente en su casa que en un hospital, la verdad. O sea, yo trato de sacarlo lo más pronto posible y cualquier cosa lo hagan a su casa. Está más a gusto con sus familiares que los conocen, puede estar como quiere en su cama. Y en un hospital es estresante. Yo he estado en un hospital, no sé si alguno de ustedes ha estado hospitalizado. Es estrés, y el estrés produce acidosis, ¿sí? Y el estrés hace que se oxigenen menos los tejidos y por eso es que se infectan. Entonces, esto poco a poco va a cambiar porque ya hay varias voces que están clamando eso. Fue un error que viene desde 1890. Si ustedes pueden leer, hay dos libros. Un libro que es, hay un libro que es de la editorial Elsevier, que se llama Pasteur, Plagio y Mentiroso, así se llama. Y el otro es La ciencia oculta de Pasteur, que lo escribió uno en la Universidad de Cambridge, ¿sí? Entonces, en esos dos libros se habla muy bien qué es lo que hacía Pasteur. Y él siendo químico, no era doctor, él siendo químico, lo que hacía experimentos como si fuera médico. A mí me ha tocado entrar al quirófano y se contaminó, el guante se rompió y no me di cuenta, y esto que lo otro, y tocas y todo eso, y no se infecta por eso. Mientras trabajaste bien y respetaste los tejidos y la circulación y las venas y todo, no se tiene que infectar. Esa es la razón de la infección, de que te empiezas a jalar o con el bisturí dice, pues yo soy el médico más rápido aquí del Seguro Social, y agarro con el bisturí desde la piel, perforo hasta llegar a hueso y ¡guau! Me llevo todo, no sé ni siquiera. Esas son las causas. Y de prótesis de cadera. El aflojamiento es séptico, al final termina siendo séptico. Dicen que es aséptico porque no encontraron bacterias, pero al final de cuentas la inflamación y la muerte de las células por el movimiento de la prótesis va a producir que esas bacterias aparezcan más adelante, no al comienzo. A final de cuentas van a ser, y no hay que enfocarse en eso. Hay que enfocarse en qué está causando esa inflamación en el hueso. Es la prótesis que se está mueve dentro del cuerpo con un aflojamiento porque no hubo buena cementación, o la prótesis era muy pequeña, etc. Bueno, voy a pasar al siguiente. El asesino siempre es el que más se beneficia del asesinato, lo decía Sherlock Holmes. Y esto lo escuché también una vez. Decía, cuando no encuentran curas para las enfermedades, piensa en quién es el que más se beneficia de esa falta de curas. Entonces, la economía está metida en la medicina. Es un hecho. Los medicamentos son carísimos. Entonces, hay cosas que tenemos que empezar a cambiar. Está igual como la teoría de la metástasis. Sigue siendo una teoría. Pero con eso han hecho normas que están ¿cómo se llama? Leyes y todo eso, sobre teorías. El método científico es observación, experimentación, hipótesis, teoría y ley. Y por alguna razón quitaron la ley y dejaron solamente esta hipótesis, porque la mayoría de las teorías que están son refutables, o todas son refutables. Me digo chikungunya, creo que acá hubo muchos casos de chikungunya, que en vez de tomar un dispositivo, un dispositivo sensitivo, como le llaman, reactivo, una muestra de sangre, le llevan a la autónoma donde hay un microscopio electrónico y vean ahí, vean el virus y ahí se puede hacer el diagnóstico. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se hace? ¿Ah? Sale muy caro. Entonces, hay mucho, y la verdad, esta frase se la atribuyeron a Albert Einstein: no puedes conseguir resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y lo que pasa es que estamos haciendo lo mismo. Si nosotros cambiáramos la forma de tratar la osteomielitis y nos enfocáramos más en la circulación del hueso que en la bacteria, probablemente no llegaríamos a